reconocido, prestigioso abogado, Alberto Borea Odría, que ya está con nosotros. Y a ver, ¿cómo está, señor Borea? Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Hola, hola. Vamos a lo que probablemente usted se ha leído, que es este dictamen por el regreso a la bicameralidad propuesto por Fuerza Popular y que incluye otros proyectos también. ¿Le parece que bicameralidad, perdón, José, que además el doctor Borea ha experimentado, vivido, ¿no? Sí. Porque ha sido diputado y ha sido defiende. Senador. Y ha defendido siempre. Pero ¿le parece que esta manera, si es que se aprueba esta bicameralidad cambiando la Constitución del 93, esto legitimaría lo que, por ejemplo, el presidente Valentín Paniagua consideró un estatuto de ocupación? ¿Legitimaría la Constitución del 93 o el documento, como usted también lo ha llamado? El texto de 1993 tiene lo que se denomina una inconstitucionalidad de origen, porque fue precisamente hecha como consecuencia de un golpe de Estado para llevar adelante, en principio, las ideas de quienes dieron ese golpe de Estado. Y esas ideas están plasmadas estuvieron plasmadas en 4 temas fundamentales. El tema de los derechos sociales, el tema de los derechos, o mejor dicho, de la situación económica del país, del ordenamiento económico del país, el tema de los derechos políticos y el tema de la descentralización. El tema de la descentralización se trató prácticamente terminado o huido Fujimori durante el gobierno de Toledo. Pero el 80% del resto del texto, basta con que tú lo analices uno contra otro, es una copia textual de muchos de los artículos o de casi todos los artículos de la Constitución del 79. Pero yo siempre he sostenido la tesis y la sigo sosteniendo que hay que proceder a un análisis y a una revisión. Ahora, esa revisión tiene que darse con tranquilidad y no en el medio de un marasmo o en medio de un combate, digamos, en el que están todos los pelos crispados y eventualmente todos erizados unos contra otros. Hay que darse... Este no es el mejor momento para plantear la bicameralidad. No es el mejor momento. La bicameralidad es un tema que se viene discutiendo hace 30 años, Renato. Sí. Porque la bicameralidad fue dejada de lado por un solo voto en esa Asamblea Constituyente. Precisamente en ese Congreso Constituyente Democrático, es uno de los temas que se vienen discutiendo y en consecuencia sí me parece que, digamos, poco a poco por lo menos vayan tratando de mejorar esa situación. Pero mi pregunta era si le parecía que en este momento en el que el Congreso tiene 80% o un poco más de desprestigio frente a la ciudadanía, según lo que reportan las encuestadoras, en un momento muy crispado políticamente, donde hay tensiones continuas y cotidianas, y donde además las propias bancadas se vienen desmembrando, ¿no? ¿Es el mejor momento para que se plantee el retorno a la bicameralidad? El tema de la bicameralidad es un tema que está en la sociedad y está hace tiempo discutiéndose incluso en los ámbitos académicos, y casi la totalidad de los académicos te hablan de la importancia de volver a la bicameralidad, porque precisamente las consecuencias, o mejor dicho, muchas de las causas de este deterioro político vienen dado por la unicameralidad. Lo que ha hecho este proyecto, y este proyecto no es un mal proyecto el que está presentándose ahora, está devolviendo, en primer lugar, lo que se llama el control intraórgano al Estado peruano, mientras que existe un control intraórgano en el Poder Judicial, porque la Corte Superior revisa la primera instancia y la Suprema revisa la Corte Superior, e insiste en un control intraórgano en el Poder Ejecutivo, porque a un director de ministerio lo revisa el viceministro y a este lo revisa el ministro. En el caso del Poder Legislativo no existe un control intraórgano, porque lo que se decide en la Cámara Única, eso es lo que se convierte en norma. Por eso es que es importante incorporar, como sucedió hasta el año 1992, una Cámara de Senadores que le da dos, importantes vectores al proceso político peruano. El primero, una mayor reflexión que además tenía un diferente origen,
porque en la Cámara de Diputados concurren los representantes de las regiones o de los departamentos. En consecuencia, siempre tienen una mirada más local, una mirada más inmediata. En la Cámara de Senadores concurrían a nivel nacional, de tal manera que los senadores tenían que tener en cuenta no solamente lo que pasaba en su circunscripción, sino el país en general. Digamos, su circunscripción en sí era el país en general, y por eso tuvimos la posibilidad de tener senados, digamos, absolutamente diferenciados de lo que podríamos hablar hoy del Congreso. Pero ¿no le parece que la bicameralidad también está sujeta al comportamiento de la clase política que la va a encarnar? O sea, vamos a cambiar a 2 cámaras, pero van a seguir siendo los mismos partidos y los mismos políticos. Que responden a caudillismos, que votan por agenda, que responden a disposiciones del líder, que no son tan autónomos. A ver, una cosa se mezcla con la otra. La desaparición del Senado ha llevado, entre otras cosas, a que lleguen a las posiciones políticas gente que no han estado preparadas para ella. O sea, es decir, los partidos políticos no han seguido, digamos, ese proceso de preparación de personas donde tú vas avanzando en el sistema político, y llegar a senador es prácticamente llegar a una suerte de culminación del proceso político. La ventaja de los senadores, aquí y en cualquier parte del mundo, es que normalmente un senador es similar, es equivalente a su presidente o a su candidato a la presidencia. Tú tenías, por ejemplo, en la época en que García salió, personas de altísimo nivel que estaban en el propio nivel o mayor que Alan García. Tenías a Ramiro Prealé, tenías a Javier Vallerriestra, Jorge Lozada. En el PPC, junto con Bedoya, tú tenías a Felipe Osterling, pero tenías a Mario Polar. Pero no es el caso, hoy día no es el caso, entonces digamos que puede ser más de lo mismo, ¿no? Mira, yo recurro a una frase de Ramiro Prealé, a quien yo aprecio mucho y admiro mucho, ¿no, verdad? Ramiro Prealé siempre decía, hay una diferencia entre ser político y estar en la política. Lo que sucede hoy es que la gente está en la política, pero no es política, no se forma para política. Y eso lo veíamos, yo lo he aprendido de Andrés Townsend, y lo digo con nombre y apellido, como lo digo todos los días, no solamente en este programa porque está Josefina. He aprendido de Javier Vallerriestra, he aprendido de Ramiro Prealé, y por cierto Víctor Raúl, pero también de Lucho Bedoya, de Roberto Ramírez El Villar, de gente que es política, que fue política, que se preparó para la política, que vivió la política con intensidad y que no entró, entre otras cosas, por reformas del sistema político tan malhadadas como la que se dio en esta suerte de, comillas, comisión de notables, donde se plantea una cosa que parece que fueran de Marte, ¿no? ¿Verdad? No tiene nada que ver con el Perú. ¿Cómo se te ocurre plantear en el Perú, digamos, donde no hay partidos, donde no permites, incluso por la propia legislación, que se abran nuevos partidos? Y eso tienes razón tú. Si vamos a ir a un proceso de reformas, digamos, en donde la gente, donde no va a haber previamente una reforma del sistema. Es que claro, o sea, finalmente se está cambiando la forma, pero no el fondo, ¿no? O sea, se está... Va a ser un poco más... La única diferencia es la edad de los senadores, nada más. Es el juego de las sillas, ¿no? O sea, por eso le preguntaba si este es el mejor momento de plantear una... A Murús y por eso mismo le preguntaba, doctor Borea, si para usted este es el mejor momento de plantear una bicameralidad, con el añadido de la aparente paradoja que representa que sectores políticos que están en contra del cambio de constitución cambien 50 artículos para introducir esta figura. Pero Renato, no hay que dejarse llevar tan rápido por la propaganda o por lo que uno de los sectores piensa. Bueno, no son 50, en algunos solo cambia el término, pero sí hay, por ejemplo, se incluye la reelección, cosa que también fue votada en contra. Yo no es que esté en contra de la reelección, pero parece que fuera de contrabando, ¿no? Más que propaganda, son hechos. Escúchame, y yo les ruego a ustedes, que son dos personas inteligentes, que pongan, digamos, en este tema las cosas en su nivel. Cuando se habla de 51 artículos, como acaba de decir Josefina, en realidad lo que estás haciendo es cambiando que lo que le corresponde al Congreso ahora le corresponde a la Cámara de Senadores. En consecuencia, solo estás cambiando, en el fondo,
una institución y te diría 2 o 3. La segunda es la que acaba de decir Josefina, la reelección de los parlamentarios. Y la reelección de los parlamentarios, a mi entender, fue eliminada de una manera absolutamente apurada, sin un debate suficiente, y donde efectivamente se deja de lado la necesidad de tener personas que están preparadas. ¿Qué pasa cuando llegan 130 personas ahora a un congreso donde no saben ni siquiera dónde están los servicios higiénicos o el comedor? Entonces, naturalmente, tú no puedes pretender que van a legislar con solvencia. Yo he planteado en mi libro, en el Manual de la Constitución, que es el último de los libros que he publicado, una fórmula que es que para promover la renovación, pero para promover la presencia de la experiencia, y es que un partido político a la siguiente elección solamente puede lanzar en su lista parlamentaria, lo que no quiere decir que van a salir reelectos, a la mitad del número de parlamentarios que tiene. Supongamos que Fuerza Popular ahorita tiene 24, que creo que tiene 24, entonces en sus listas de la próxima elección solo va a poder plantear a la reelección a 12 de esos 24, con lo cual hay 118 posibilidades distintas de integrar el Congreso de una manera diferente por parte de Fuerza Popular, y lo mismo por parte de los partidos. Supongamos que Acuña tenga 12 o 14, solo podrá presentar 7, y 123 tendrán que ser nuevos. Entonces ahí tú combinas, digamos, la experiencia con la novedad, y eso es lo que tenemos que ir formando y forjando un sistema político. Ahí. ¿Cuál sería la mejor manera de aprobar este dictamen de bicameralidad? ¿Hacerlo con una votación y luego el referéndum, o hacerlo en 2 legislaturas con votación calificada? Mira, yo estoy de acuerdo con el retorno a la bicameralidad, y aun cuando pueda tener algunos pequeños problemas que yo no los veo ahí, yo los veo por defecto. Un defecto que veo, por ejemplo, es que no se regresa a lo que existía en la Constitución de 1979, en el cual tanto los ascensos de los militares a los grados de comandantes generales o los pases a retiro, eso no estaba en la Constitución del 79, pero hay que incorporarlo, tengan que ser ratificados por el Senado para evitar precisamente que el presidente entienda o crea que lo que tiene es una suerte de fuerza pretoriana y no una fuerza nacional que tiene que defender al país, ¿te das cuenta? Entonces, pero yo creo que hay que proceder de una vez al tema del bicameralismo, porque está demostrado que desde abril del 92, donde vino el golpe, hasta junio del año 2022 en que estamos, en vez de haber ido avanzando, hemos ido retrocediendo en la calidad de las personas que se han ido incorporando al Parlamento, entre otras cosas. De todas maneras. Sí, exacto. Entonces, bueno, si esto es tan malo, yo creo que volvamos a intentar algo de lo que era mejor. Y, digamos, el hecho de la presencia... ¿Vía referéndum o las 2 legislaturas? Mira, yo creo que las 2 legislaturas pueden dar una solución más rápida a este tema que el Perú requiere de una manera urgente. O sea, doctor Borea, aunque por votación en referéndum también se dijo no a la reelección y no a la bicameralidad, ¿no? Mira, es que se utilizan precisamente, el referéndum no es, aunque pareciera que es el arma más democrática, no necesariamente es el arma democrática cuando se promueve desde el poder, ¿ya? El referéndum lo han usado prácticamente todos los gobiernos. A Fujimori le gustaba el referéndum. Todos han... Ahora, todos. Antes que no se nos vaya el tiempo, hablando del fujimorismo, Keiko Fujimori ha propuesto que como no hay votos para la vacancia, ella ha dicho adelantemos las elecciones. Al parecer ninguno de les ha pedido un sacrificio a sus congresistas que parece no haberla escuchado. ¿Usted qué piensa? ¿Que esa es la situación? Que ante la imposibilidad de hacer una vacancia, porque yo he escuchado que usted es partidario de vacar al presidente, si no se consiguen los votos, hacer ahora un adelanto de elecciones? ¿Ir a un proyecto de adelanto como el que ha presentado, por ejemplo, Susel Paredes? Bueno, mira, yo preferiría que hubiera menos, ¿cómo te puedo decir? Menos ruido para que el piso no esté tan disparejo, ¿no es verdad? O sea, digamos, es verdad
que la ciudadana Boluarte ha incurrido en cantidad de irregularidades gruesas, vamos a decir, pero ninguna de esas me parece tan gruesa como las irregularidades como las que incurre Castillo, ¿no? Entonces, podría hablarse sobre lo que se denomina en Inglaterra y en cualquier otra parte una convención constitucional. Y cuando hablo de Inglaterra, no es que esté diciendo que Inglaterra tiene una constitución escrita, pero sí tiene normas de carácter constitucional que están contempladas solamente en leyes, que moverlas es mucho más difícil que cambiar una constitución en cualquier otro país. Pero entonces las partes que forman parte del proceso político se ponen de acuerdo sobre la salida y eventualmente, consienten en tener un camino que puede no ser perfecto, pero que puede ser, viable y que puede resolver las cosas del país. Si tú vas a una elección de todos, como estamos comentándolo, con los mismos partidos, con las mismas reglas. A ver, te voy a decir una cosita chiquita nomás para que veas tú la locura de esta propuesta que se hizo y que se aprobó, ¿no es verdad? Elecciones directas, abiertas, primarias. Es decir, todos tenemos que ir a votar por un partido. Ahora, sí. Pero sobre el caso específico del adelanto, de la salida en ese momento, ¿cuál sería? ¿Vacancia de Pedro Castillo? ¿Eso es un hecho? No, yo le digo, vacancia de Pedro Castillo o salida de Pedro Castillo, ojalá que renuncie sin necesidad de vacancia. Pero claro, sí, sería la salida menos dramática, pero... La salida de Castillo de todas maneras. Y después ver, la otra posibilidad es que asuma la presidencia el presidente o la presidenta del Congreso, que no sabemos en qué momento. Pero usted que conoce... a dos cosas. Primero, eventualmente a esta suerte de convención que tendría que ya estarse dando no solo entre los partidos inscritos, sino también entre otros grupos, entre otras personas que estando en la sociedad política tienen mucho que decir, posiblemente más que decir que el partido de Luna o que el partido de Acuña o el partido de Amuruz, ¿no? Pero sí cree que una eventual vacancia debería venir acompañada de unas elecciones generales, porque hay también ahora como una discusión. No necesariamente, no necesariamente. Mira, el Congreso... Que asuma a Dina Boluarte. Es malo, pero es producto de una elección, como el presidente también ha sido producto de una elección. Claro, pero mientras el presidente ha cometido evidentemente faltas que lo descalifican y que lo llevan a las causales de vacancia. ¿El Congreso no? ¿El Congreso ha votado cada ley? El Congreso se ha comportado en algunos casos bien y en otros mal. O sea, digamos, sus leyes... se le acusa al Congreso de estar en conflicto con el presidente de la República. ¿Cómo no va a estar en conflicto con el presidente de la República un Congreso y pueda pasar por alto la cantidad de dislates y de disparates que se han hecho desde el Poder Ejecutivo? Y que a la tercera, y que no pudo censurar desde un inicio al ministro Silva, al exministro Silva, por ejemplo. Que hoy estaba fugado. Sí. Bueno, ese es uno de los errores del Congreso. Yo lo hubiera censurado en la primera, vamos a decir. Es más, hay gente que tú puedes saber que no va a poder, digamos, una persona que pesa, digamos, que tiene el peso que yo tengo, no puedo pretender pues jugar en la selección nacional de centro delantero. O sea, desde el momento en que entro a la cancha ya me deberían estar sacando, digamos, ¿no es verdad? Entonces, pero las resoluciones de las crisis... Ese es el caso de mucha gente que puso Castillo para que cumpla un papel para administrar un sector grande del Estado, de acuerdo al artículo 119 del texto del 93, que no tiene las condiciones, que eran pues demasiado pesados para ingresar a esa cancha, ¿no es verdad? Pero doctor Borea, las resoluciones de las crisis siempre tienen que ser tan técnicas, tan apegadas a lo que dice la norma, o también pueden considerar el clima que se vive, lo que exige la población. Por eso te hablo de la necesidad de una convención. La convención es un acuerdo. De esto habla, por ejemplo, mucho un profesor que se llama Jonathan Sampion o otro profesor, Kenneth Ware, ambos ingleses, y te dicen de la importancia de las convenciones constitucionales, que es donde los actores del sistema político, incluso más allá de las reglas, se ponen de acuerdo en un camino para salir del entrampamiento. Ese es un tema que tendríamos que empezar a promover desde la prensa, desde personas como ustedes que hacen
opinión pública importante, interesante, inteligente, y también, por cierto, desde los partidos políticos. Bueno, yo no tengo, por ejemplo, nada que ver con el fujimorismo y creo que el país lo sabe, ¿no es verdad? Bueno, pero yo creo que en este caso habría que conversar sin ninguna duda también con el fujimorismo. Con Tiene todas que las fuerzas sentarse. políticas, ¿no? Que están Con todas, representadas. efectivamente. Sí. No hay que fulanito de tal es caviar o que merenganito de tal es de la derecha bruta y achorada, o este es así o este es así. No. O sea, el acuerdo tiene que ser un acuerdo y tenemos que poner todos por delante. Y te quiero decir que gente capaz desde el punto de vista constitucional existe en todos los partidos. Tú tienes en la izquierda a personas importantes en el derecho constitucional como Pancho Guiguren o como Samuel Abad, que es un poco menos de izquierda, y tienes en la derecha a tipos como Carlos Hackanson o como el propio José Luis Ardón, que fue miembro del Tribunal Constitucional, que son gente conocedora, y tienes apristas notables como Víctor García Toma, que conoce el tema. Con la pena porque no nos queda más tiempo, pero creo que vamos a subrayar eso, ¿no? La necesidad de una convención de partidos que se pongan de acuerdo y esperar que la crisis se resuelva siguiendo, por supuesto, los lineamientos constitucionales y también atendiendo a la coyuntura. Doctor Borea, ha sido un placer, de verdad, muchas gracias. Ojalá lo tengamos pronto nuevamente. Para mí hablar con usted. Gracias, José. Para recordar, pero también para recordar y que nos cuente sus memorias, que siempre puede ser algo tan interesante. Atrás mío tengo varias. Sí. Podríamos hacer solo un programa. Podríamos hacer solo un programa. Ahí está mi papá, esas fotografías. Está Víctor Raúl. Detrás mío, claro, está tapado por la luz. Está Ramiro Prale, Raúl Ferrero Rebagliati. Pero bueno, hagamos eso, un programa solamente hablando de cada uno de esos personajes y sus recuerdos de ellos. Te pasaría horas. Mira, lo que yo he aprendido de Aya, de Andrés, de Ramiro, es impresionante. Realmente es mi vida. Bueno, voces como la suya creo que es importante escuchar en estos momentos tan complicados. Muchas gracias, doctor Alberto.